Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, espero que estés, si estás mirando este vídeo, estés en el caminar de la conciencia, porque estás despertando poco a poco. Estás despertando poco a poco de tu grandeza, de tu ser, y eso es absolutamente inmenso. Cuando nos descubrimos, nos autodescubrimos, cuando nos despertamos de esto que llamamos vida, de un sueño metido dentro de unos criterios y unos patrones. eh, Empezamos a descubrir la grandeza del poder que tenemos. Somos los creadores de nuestra realidad, indudablemente. Y cuando lo ponemos a prueba, cuando hacemos los experimentos de poner a prueba de que somos los creadores de nuestra realidad y funciona, dice, es inmenso. Bueno, tengo escalofrío nada más que de pensar cuando tomé conciencia en ese instante, de darme cuenta de que estaba creando yo mi realidad para mí. No hace falta que me lo demuestre la ciencia. Yo se lo muestro a la ciencia. Eh, Hoy vamos a hablar de, no sé cuántos vídeos nos va a llevar, pero quiero compartirlo, este contenido que es para mí muy importante. Bueno, todos son importantes, pero hay algunos que son realmente eh, como de despertar, ¿no? Y son las palabras o las frases que utilizamos y la conciencia, ¿no? Eh, Antes de compartir contigo alguna frase, algunas palabras que quiero llamar tu atención, quiero que compartamos lo que tiene que ver la conciencia, los diferentes niveles de conciencia, de una forma muy rápida, porque para eso hacemos cursos, para ayudar a las personas a entenderlo de una forma más profunda, ¿no? Durante más de 20 años, eh, el doctor David Hopkins, no Hopkins, sino Hawkins, ¿vale? Un psiquiatra, médico, estudió y investigó sobre los diferentes niveles de conciencia que tenían las personas, cómo había una frecuencia que hacía que tu cuerpo estuviera más débil, hacía unos test musculares, y esto se conoce mucho, bien utilizado, y decía, bueno, pues los niveles de conciencia, y en base a los niveles de conciencia, con esos test que hicieron, empezaron los niveles de conciencia, el más bajo es pues la vergüenza, que calibran en torno a 20. 0 es la no existencia, 20 es la, eh, la manifestación de que me quiero esconder, ¿no? Por eso está tan cerca del fallecimiento, de la muerte, la no existencia, de esconderse. Y se dice cosas como tierra, trágame, eh, me quiero morir, etcétera, ¿vale? Todas esas palabras emanan del nivel de conciencia donde estamos, prevalentemente, ¿vale? No quiere decir que en un momento concreto yo esté, por ejemplo, en la vergüenza y manifieste esa vergüenza, es muy puntual a mantener un nivel de conciencia como estado del ser, de forma continua, vergüenza, vergüenza. Te he puesto el ejemplo de la vergüenza, pero también existe la culpa, la del el miedo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, dependiendo del nivel de conciencia que yo tenga, yo percibiré la realidad de una forma, ¿vale? Esto en general, yo puedo mirar a un vagabundo en la calle tirado en el suelo y puedo interpretar que tengo vergüenza por esa persona, qué vergüenza de que tiene que estar pasando esa persona y conecto con la vergüenza, ¿vale? Porque mi nivel de conciencia es vergüenza, pero otra persona puede estar conectando con el miedo. Es decir, ese señor que está en la calle le pueden atracar, le pueden hacer daño, estará conectado con el miedo, otros estarán conectados con el orgullo. Es absolutamente injusto que la persona esté en la calle, en una sociedad civilizada, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro nivel de conciencia es el que sostiene cómo percibo la realidad. Y esto sería profundo de explicar y como te digo, en el curso de Emotional Funnel lo explicamos porque es fundamental entenderlo, ¿vale? Estos niveles de conciencia no vienen por casualidad. Estamos respondiendo a unos niveles de conciencia en base, como siempre hablamos, a una parte inconsciente nuestra. ¿Cuál es la parte inconsciente nuestra? No solo que yo me di cuenta que efectivamente estoy prevalentemente en la vergüenza, sino que
estoy conectando con la vergüenza, posiblemente de mi transgeneracional, la vergüenza que yo sentí en el útero de mi madre, porque mi madre sentía vergüenza en un momento concreto, quería esconder, por ejemplo, el feto, que era yo, quería esconderse, le daba vergüenza por si la señalaba, por la historia que fuera. Y esa vergüenza posiblemente también tiene que ver con el transgeneracional, porque estaba mal visto esa persona o la asociaban con un miembro del clan que estaba mal visto, etcétera. Existen muchas posibilidades. Lo importante para mí es detectar el hilo conductor, lo que se manifiesta, ¿no? Y ahí son pistas. Entonces, si yo tengo un nivel de conciencia prevalente en mi estado de ser, y me di cuenta, por ejemplo, la vergüenza, y te he puesto un ejemplo que es una continuación de otras vergüenzas que tiene el clan y que viene a experimentarlo tú para trascenderlo, y eso lo dijiste tú en un cuarto plano, en esa responsabilidad que propongo yo siempre para que realmente estemos despiertos, ¿no? Estar despierto supone hacernos responsables, eso es lo primero, aceptar y hacernos responsables de lo que estamos creando en la realidad, porque la emoción no lo está diciendo, la emoción jamás te va a engañar. Bien, entonces, el nivel de conciencia te va a determinar, o el estado de conciencia va a determinar, no quiero decir el nivel con que sea mejor o peor, ¿vale? Esto quiero especificarlo, no existe nada ni mejor ni peor, simplemente son, digamos, frecuencia de conciencia que yo elijo para trascender alguna información. Es decir, yo tengo que vivir, por eso lo elijo, un estado de vergüenza y yo utilizo esas palabras. Por ejemplo, tierra, trágame, ¿no? O por ejemplo, me quiero morir. Ahí tenemos las palabras que están respondiendo, están sostenidas por el nivel de frecuencia que estamos, ¿vale? Es decir, si yo tengo prevalencia esa, la vergüenza, voy a decir esas palabras. Si yo, por ejemplo, estoy en un estado del miedo, digamos que conectaré con unos patrones, igual pasa con la vergüenza, pero digamos que el miedo es como muy habitual. La vergüenza es una conciencia que, entre comillas, no es del todo aceptada por el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque se supone que si está en un estado prevalente de vergüenza, no vas a sobrevivir, ¿vale? Y el inconsciente te dice, sal de ahí, ¿vale? Sal de ahí porque es peligroso, ¿vale? De hecho, ocurren accidentes inconscientes, por supuesto, no son conscientes, que te están indicando esto que tú estás diciendo continuamente. Y esto es una pista. Estate atento a las palabras que usas, ¿vale? Muy, muy atento. Si estás, por ejemplo, en la lucha, y ahí tenemos unos vídeos hablando sobre la trascendencia de la lucha, trascendiendo patrones, concretamente la lucha, te recomiendo que lo mires si estás conectado aquí, o trascendiendo el sacrificio, etc. Hay diferentes vídeos que comparto sobre esto. Si yo estoy en la lucha, voy a decir frase o palabra como de un tiro mato dos pájaros, o tiene la mecha corta, o está en el punto de mira. Toda esta frase hecha, que lo utilizamos todos porque estamos entrenados y hemos sido educados en un nivel en una conciencia colectiva de utilizar la palabra que todo el mundo utiliza. Y nosotros lo necesitamos muchas veces para sobrevivir, lógicamente, una parte de nosotros, que necesitamos estar conectados con el inconsciente biológico porque tenemos esa necesidad, la necesidad de una parte de nuestro cerebro. Una parte de nuestro cerebro que tiene que sentirse que pertenece a un grupo para poder sobrevivir. ¿Bien? Entonces, hay frases que están creadas. Yo te propongo que seas consciente de estas frases, ¿vale? De estas palabras que estás utilizando. Por ejemplo, si tenemos un patrón muy establecido de sacrificio, que, como te digo, hay un vídeo que hablamos sobre trascendiendo los patrones de sacrificio, vas a decir inconscientemente, insisto, todos lo hacemos, yo el primero, pongo mucha conciencia en esto, valió la pena, por ejemplo, ¿no? Frases que están como establecidas en nuestro vocabulario. Y de esta forma nosotros conectamos directamente con el significado que tienen esas palabras. E inconscientemente
estamos comprobando que eso es así. Que si yo estoy en estado, yo tengo prevalencia en mi patrón que las personas se tienen que sacrificar, pues es lógico que yo utilice palabras como valió la pena, o me preocupo por ti, o este tipo de frases te está diciendo que realmente tú tienes que poner atención aquí. Y consiste justamente en utilizar las palabras y la frase cuando tomas conciencia y empezar a sustituirlas por palabras conscientes, ¿vale? Palabra y frase consciente. Te voy a poner un ejemplo. Si has visto el vídeo de la lucha, deberías trascender, por ejemplo, si yo tengo un patrón de lucha constante, porque vengo a sanar la lucha de mi clan, porque si no luchamos, la historia que vengo yo a trascender, si yo tengo un patrón de lucha, yo voy a luchar por todo. Voy a luchar por la paz, voy a luchar por la enfermedad, voy a luchar por el matrimonio, voy a luchar por la familia, voy a luchar por lo que sea, voy a luchar por mis sueños, voy a luchar por todo, voy a utilizar la palabra luchar. Si estoy en un patrón de sacrificio, me voy a sacrificar por mi familia, me voy a sacrificar por mis amigos, me voy a sacrificar por mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Te está diciendo tu inconsciente, esto lo tienes que trascender. Esto lo tienes que trascender. ¿Cómo se puede trascender? Primero poniendo la conciencia y después sustituyendo conscientemente palabras. Me permito, en lugar de lucho por la enfermedad, me permito estar saludable. En lugar de me sacrifico por la familia o valió la pena, por ejemplo. Me sacrifico por la familia. Me esfuerzo por la familia. Esforzarme es otro concepto. Me preocupo, que voy a hacer un vídeo también hablando sobre la preocupación, trascendiendo la preocupación, porque es muy importante y es un patrón muy, muy constante en la forma de interpretar la vida, ¿no? Como vivimos en un patrón también de mucha preocupación, como si algo fuera positivo, ¿no? Entonces yo te sugiero que detectes las palabras, la frase hecha que sueles utilizar, las apuntes. Esto es importante, apúntala. E intenta conscientemente, cuando tenga un rato libre, en lugar de estar viendo otra cosa que te distrae, ¿vale? El móvil, la televisión, algo que no te aporta nada en tu nivel de conciencia, te sugiero que esa frase o esas palabras hechas las sustituya por algo consciente. Y te comprometas contigo a, a poner la conciencia en esas palabras. Mereció el esfuerzo en lugar de valió la pena. En lugar de luchar contra, me permito, lo opuesto, ¿no? En lugar de luchar contra la paz, me permito la paz, etcétera, etcétera. Pon la conciencia, porque de ti tienes toda la información, de ti parte todo, y ahí tienes todo lo que tú necesitas, ¿vale? Espero haberte ayudado en este vídeo dedicado a las palabras y la conciencia, palabras conscientes, frases conscientes. Esta es mi invitación de hoy. Gracias por estar ahí. Si necesitas algo de espaciosdeplenitud.com, estamos para ayudarte. Tenemos cursos, mentorías, etc. Todo lo que sea ayudar, yo vengo a eso en esta vida. Y según los resultados, no los hago tan mal. Lo hago espectacular. ¿Ve? Esta frase, no lo hago tan mal, es como que me quiero descalificar, ¿no? Como que no merezco. Lo hago espectacular, porque nos tenemos que amar por encima de todo. Eso es lo más importante de esta vida. Gracias.